Dímelo, corillo. Pues como les dije, vamos a tener un invitado bien duro. Desde Colombia, ¿ok? Ustedes saben quiénes son ya, ¿verdad? Living Room. Es algo que se está hablando ahora mismo en esta área, ¿verdad? De los medios cristianos. Están haciendo un movimiento cañón por allá. Ya son 6 iglesias. O comunidad, o como... Campus. Muy bien. Como ustedes quieran. Ustedes no lo están viendo todavía, pero lo escucharon. Aquí estamos con el pastor Carlos. Ok. Fraija. No quiero dañar el apellido. Pero estamos aquí con el pastor, brother. Un placer. Un placer. Un gusto saludarlos y un gusto estar en este podcast con ustedes. Gracias. Me encanta el acento de ustedes. Súper chévere. Me siento en la película de Nicky Jam. Me siento en la película de Nicky Jam. ¿Tú sabes qué es lo gracioso? Yo no me doy cuenta que yo tengo acento. No, o sea, ¿tú crees que el que habla raro soy yo? Yo creo, yo te escucho hablar y para mí es peculiar, es como que... No puede ser. No, de verdad. No puede ser. O sea, ustedes no se dan cuenta que están cantando cuando están hablando. No, para nada. Increíble. Pero todo el mundo me pega puertorriqueño, rápido. Sí. Pero el acento de usted se está poniendo de moda. O sea, es como los paisas que también tienen, tú sabes, Balvin y Maluma, el reggaetón. Que mucha gente cree que los colombianos hablamos así como ellos y cero, o sea, solamente es esa región. Pero ustedes, el acento de ustedes, como todo el tema de la música, también es como que uno lo mete en un viaje chévere, porque escucharlos ustedes es como chévere. Se ha puesto de moda porque es muy cultural, hoy todas las grandes estrellas de la música. Ahora mismo, Don Benito, que la tiene pegada. Don Benito, literalmente impresionante ese hombre. Impresionante. Nosotros estábamos hablando de eso los otros días, que no importa el género, como quiera, para nosotros es como que orgulloso, porque es un boricua, sí, claro, representando al mundo. Claro, artista número 1 del mundo. Literal. Sí. Y hay varios. Hay varios, muchos. Yo digo que el género ahora mismo más influyente es el reggaetón. Así es. Además del worship. Bueno, gracias por estar con nosotros, primero que todo. Y primero queremos empezar aprendiendo un poco de ti, ¿verdad? Cómo tú empiezas esta vuelta de tus ministerios, cómo tú empezaste, ¿sabes? A llegar a lo que es Living Room hoy en día. Ok, nosotros no empezamos esto como vamos a hacer un movimiento global, sencillamente un grupo de personas muy cercanas, queríamos vivir nuestra espiritualidad de una forma genuina, sin estereotipos religiosos, sin barreras. Nos reunimos en mi casa, 6 personas, y eso fue creciendo de una forma orgánica y se fue saliendo de control. Tengo que mencionar que aquí nos está viendo José Víctor, que creo que lo vas a entrevistar mañana. Sí, definitivo. Pero José fue una pieza clave porque yo no tenía intención de ser un líder espiritual. O sea, un pastor, ¿verdad? Yo, honestamente, aquí en confianza, ¿verdad? Sé que nos está viendo tu audiencia, pero tengo que ser honesto. A mí me da pena la idea de que me asociaran a un pastor. Porque en mi país los pastores tienen mala fama. Me imagino que en el tuyo también. Puerto Rico es la nación de la religión. Ok, bueno, entonces acá en Colombia el pastor siempre estuvo asociado a gente aprovechada, ¿verdad? A gente impertinente que se mete en la vida privada de otras personas. Además, por supuesto, el tema del pastor siempre estuvo asociado a malos manejos con dinero y a convertir la religión en un negocio. Claro. Entonces, obviamente yo no quería cambiar la imagen que tenía de empresario por pastor. Era un cambio en el que no me iba bien. O sea, no quería... No es cómodo. No es cómodo, o sea, hay mucha gente que construye ministerio y sobre el ministerio construye su estima. Es decir, yo soy pastor y eso me da cierta estima, pero a mí todo lo contrario. A mí en un principio, claro, porque claro, yo estaba en conversaciones con mis amigos cuando estaba hablando de los pastores y yo escuchaba, yo no nací en la iglesia. Yo no tengo un background religioso, de hecho, yo me formé en la iglesia católica. Completamente diferente. Exacto, yo no nací ni como hijo de pastor, nada de eso, nada. Y creo que Dios me permitió estar en esas conversaciones donde se hablaba de la iglesia, donde se hablaba de los pastores y me permitió entender un poquito cómo piensa la gente, cómo piensa la gente acerca de la espiritualidad, cómo piensa la gente acerca de la iglesia. Entonces, en ese momento, ese grupo de personas nos reuníamos, se estaba saliendo de control, la gente quería, digamos, pasar a otro nivel, como hacer esto un poco más formal, y yo no quería. No soportaba la idea de hacerme unos compromisos. Sí, de crear una iglesia como tal. Exacto. Y entonces busco a José para que José me libere de ese compromiso. O sea, como para que él me diga, hey, ¿sabes qué? No, tranquilo, tienes la razón. Aquí en confianza hasta plata le ofrecí. Le dije, hey, José, ven acá. Y tú sabes, le dije, José, yo puedo financiar tu ministerio. Tú sabes, otro pastor dice, ven, financialo enseguida. Claro, ese no es tu llamado. ¿Dónde es que te doy la cuenta de una? Pero toma.
Este es el número. Este es el número. Yo no, o sea, la típica, mira, yo soy un empresario, más bien yo puedo financiar un ministerio. Claro. No le dije el de él, pero... Tú querías estar detrás de un movimiento. O detrás. No siendo la cara. Detrás. Nunca quise figurar, nunca quise... De hecho, siempre me consideré, ya hoy en día no, pero siempre me considero una persona muy tímida. Y no quería, como, ¿me entiendes? Como yo soy de un temperamento muy distinto, por ejemplo, al de José. José es el que llega a un lugar, saluda a todo el mundo. Todo el mundo. Yo no, yo llego a una multitud y me escondo en un baño. Porque a mí me agota la actividad social, me agota. Entonces, todo lo contrario de decirme, hey, ven paz, no sé qué. Sí, todo lo contrario que uno espera de un pastor me típico. dijo, no, mira, yo siento muy fuerte que tú tienes un llamado. Y siento muy fuerte que tú tienes algo que aportarle a la generación, a la iglesia. Pero además era bien extraño porque estaba diciendo cosas que hoy han ocurrido, pero que en ese momento no había manera de saberlas. Sí, lo veía raro. Era bien profético sin ser profético. Él no me dijo, Dios te dice, sino fue algo como que él sintió. Claro. Y me dijo, yo normalmente me tomo mucho tiempo en decirle a una persona que la voy a acompañar o que la voy a apoyar o que voy a estar pendiente, pero sin pedirle permiso a mi esposa, que si ustedes conocen a Jessie es así bien mandona, sin pedirle permiso a mi esposa. Esta vez me voy a atrever. Bravo. Sin haber pedido permiso, porque se pide permiso para todos, sin pedir permiso te voy a decir de una, voy contigo, te acompaño. Y bueno, reúne esas 15 personas, 10 en tu casa y... efectivamente ese día fuimos a ese grupo orgánico. Claro. Él oró por nosotros y ahora sí se salió de control. O sea, fue como que, ¿me entiendes? Como que esto ahora tenía una fuerza espiritual y fue un catalítico, como que prendió algo. Yo no sé cómo será, no quiero ponerme místico, pero algo pasó. Claro. Y ese mismo año nos tuvimos que mudar 3 veces porque la gente no cabía. 3 veces, era gente que venía. Obviamente nosotros siempre hablamos con un lenguaje distinto, nunca me hice llamar pastor, siempre la gente me llamó Carlos, siempre buscamos temas que fueran relevantes a la gente, y cuando hablo relevantes yo no hablo del grupo de la iglesia ni de cómo construir tu ministerio. Tú no me vas a escuchar a mí nunca, mira, predicando cómo vas a construir tu ministerio, cómo vas a construir tu llamado, porque la gente normal no anda pensando en eso. La gente normal está pensando, ¿verdad?, en su vida sexual, está pensando de pronto en cómo conseguir trabajo, está pensando en cómo salir de la pobreza en medio de un país como Colombia que tiene tantas situaciones. Están pensando en el joven que embarazó a la novia, o están pensando el que tiene depresión. Entonces nunca enfocamos nuestro llamado hacia la estructura de la iglesia, sino hacia las necesidades de la gente, y siempre hablamos con un lenguaje hacia eso. Oye, y eso empezó a reventarse de una forma exagerada. Entonces, sin embargo, por momentos aún me sentía como extraño, porque yo sentía que no pertenecía al mundo de la iglesia, y aún tenía mis dudas si yo quería seguir sirviendo a Dios de esta forma. Después de ver todo eso, como quiera. Después de ver todo eso, aún tenía mis dudas. ¿Será que me entiendes? Yo enredarme en esto. Y recuerdo que José me invitó a un congreso en Nueva York. Okay. Y cuando estoy en ese congreso, no sé qué pasó, pero toda la gente que estaba enseñando y predicando era una antítesis total de lo que yo creo. O sea, toda la gente que enseñaba era como que la idea era producir miedo en la audiencia. Y entonces los temas eran como, mira lo que le pasó a los hijos de Elí, porque no hicieron unas locuras que yo decía, Dios, yo no quiero venir a un lugar, ¿verdad?, donde a mí me metan miedo. Suficiente tengo con los noticieros y suficiente tengo con los desafíos de la vida, como ahora buscar gente que traiga miedo a mi corazón, que me haga sentir culpable. Y yo me acerco a José y le digo, hey José, yo no estoy disfrutando esto, sigo sintiendo que yo no encajo en la iglesia. Y él otra vez más dice algo un poquito profético raro, que además yo no le creí en ese momento, creí que estaba tratando de convencerte. Tú sabes, pastor diplomático que quiere quedar bien con todo el mundo. Entonces me dijo algo como, es que yo no te traje aquí simplemente para que escuches, sino que yo te traje a ti para que tú puedas traer un poquito de lo que tienes a las personas que están aquí. Pero yo era un niño que apenas, ¿me entiendes?, estaba empezando. Y que no hacía parte de ese mundo. Y yo dije, típico pastor diplomático. Y lo vi sobredimensionado lo que él estaba diciendo. Pero yo creo que él estaba viendo cosas que yo no podía ver en ese momento. Y entonces... ¿Qué es usual de José Víctor? Es usual. Mañana lo van a escuchar y es una persona muy especial. Yo creo que uno de los valores que tiene José es que él ve potencial donde otra gente no puede verlo. Claro. Y por eso tanta gente lo busca. Y yo a veces digo, pero ¿por qué tiene tanta gente rara alrededor de él? Y es porque él ve potencial donde otra gente no puede verlo. Y a veces digo, pero José siempre
se pega con gente rara. Yeah. Pero es que José ve potencial, la gente va cambiando luego cuando está cerca de él. Y entonces, resulta que en esa conferencia yo conozco a un profeta, que es un hombre de Dios extraordinario, y este profeta ora por mí, y ahí sí ratificó el llamado, porque cuando él empieza a orar por mí me dice, tú eres un evangelista no convencional. Y tú vas a llegar a personas a los que la iglesia no puede llegar. Y el Señor te dice que nadie te meta en un patrón, que nadie te encajone ni te diga cómo tú tienes que hacer las cosas, porque lo que ustedes van a hacer no tiene precedente. Él te ha venido levantando en las noches y tú has venido escribiendo cosas tal cual. Yo me levantaba en las noches y escribía. Sí, que él te estaba literalmente dictando lo que estaba pasando. Exactamente. Y entonces el Señor te dice, no te metas en un patrón, porque Dios te ha dado un diseño especial para tú poder alcanzar gente que la iglesia no va a poder alcanzar. Y además, detrás de lo que estás haciendo, no solamente hay todas estas estrategias, sino que hay un poder sobrenatural de Dios respaldando lo que hacen. Y ustedes van a ver incluso milagros ocurrir. Va a haber un mover muy sobrenatural dentro de un lenguaje muy natural. Ahora, eran palabras proféticas que él me había dicho, José Víctor me había dicho. Claro, ya te lo había mencionado. Pero me lo había mencionado de una manera muy casual en una mesa sin que tenga que orar. Dios te está diciendo. Exactamente. Claro. ¿Ves? Ya esto vino con un tono un poquito más. Y ya ese día ya se acabaron las dudas. Se acabaron las dudas y yo dije, no, esto es lo que yo soy. Ya empecé a transicionar en esta timidez de ser identificado como un líder espiritual. Ya no me daba pena, sino más bien asumí esto como mi vida, como algo que yo podía, en vez de darme pena a la figura del pastor, nosotros podíamos reivindicar la imagen de un líder espiritual, y asumí como compromiso no solamente predicar el evangelio de gracia y un evangelio poderoso, sino reivindicar la imagen de los líderes espirituales. Y creo que lo hemos hecho en nuestra ciudad. Yo creo que hoy tenemos el respeto de mucha gente, hoy hemos desarrollado una generación de líderes que tienen influencia en todas las esferas de la sociedad, no solamente dentro de la iglesia, y nos respetan mucho. O sea, nos respetan. O sea, esta imagen del líder aprovechado ha ido cambiando con lo que hemos ido haciendo. Y hoy la gente que tiene contacto por primera vez con Living Room se siente orgulloso de su líder. Ahorita acabo de salir de ahí y venía un grupo de personas con nosotros, y fue tan lindo que una niña se me acercó de nuestra comunidad y me dijo, yo me siento tan orgullosa de hacer parte de esto. Brutal. ¿Verdad? O sea, me siento tan orgullosa de escuchar lo que estás diciendo, que tiene tanto sentido para mí. Y eso definitivamente muestra que las cosas han cambiado. Claro. Las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Sí, está brutal, porque es una generación nueva que se va a levantar ahora después de ustedes, que no ha sido o no va a ser marcada por la generación anterior, ¿ves? Porque ciertamente la religiosidad, ¿verdad? Lo fuerte de lo que fue el manejo de la iglesia antes, pues nos marcó a todos nosotros, ¿verdad? Y ha sido un proceso de sanidad, de sanación que ha tomado tiempo. Pero ciertamente hay una generación nueva que no tiene que pasar por eso, que no va a pasar por eso. Ahorita en la conferencia, cuando estabas hablando con Pastor JB, hablaste, y lo vi bien interesante, que dijiste que si tú tienes que suspender un servicio un domingo, lo haces sin ningún problema, y la respuesta del pueblo no cambia. Eso fue súper interesante, porque eso en Puerto Rico, por lo menos, bueno, la primera vez que yo lo escucho de un pastor. Porque todos, obviamente, y creo que es bastante entendible, creo, o bastante frecuente o normal, que un pastor pues diga, espérate, no, porque tenemos que hacer el servicio, porque pues las ofrendas o el hecho de que la gente esté yendo los domingos, si no va un domingo pues se enfrían o dejan de venir. Eso fue como que bien impactante para mí, ¿verdad? Porque o sea, fue más el nivel de libertad. Déjame decirte algo frente a eso. Por ejemplo, yo he escuchado, ahora que cuento esto nosotros cerramos en diciembre, por ejemplo, un mes. Ya, exacto. He escuchado historias de personas que por primera vez pueden pasar la Navidad con sus seres queridos. Épocas especiales, cumpleaños. Y decir, gente, oye, mi papá me decía, la iglesia te robó. La iglesia no me dejó estar contigo en Navidad. Oye, Navidad es para estar con la familia. Sí, Navidad es para estar con la familia, Navidad es para estar en un tono de celebración. El Día del Padre la iglesia debe estar con el Padre, porque es que la iglesia no es la reunión. El Día del Padre, ¿con quién hay que estar? Con tu padre. El Día de la Madre, con tu mamá. Imagínate esa mamá que dice, no, mami, me voy para la iglesia porque tengo que servir. O sea, ella siente que la iglesia es un obstáculo en las relaciones naturales.
las relaciones sociales. Entonces la iglesia nos abstrae de la vida, cuando la iglesia, todo lo contrario, debería integrarse perfecta y culturalmente con la vida misma. Ahora, no, es que hay gente que no tiene familia y necesita estar en la iglesia. Necesita no estar en el concepto de familia iglesia. Necesita ser adoptada por una de las familias de la iglesia, estar en una cena y poder disfrutar, tomarse un vino con la familia. Sí, relacionarse, que eso en realidad es lo que una relación íntima, pero no esta idea de que no, está con la familia de la iglesia en un culto, cantando canciones a esa hora, ¿verdad? Y escuchando un sermón un 31 de diciembre cuando estés bailando con tu esposa, cuando estés tomando una cervecita con tu familia. Perdona si de pronto me meto en temas ligeros, pero que te puedas tú vivir, disfrutar la vida. Es como que esta idea sacrificial de que la gente de Dios siempre tiene que estar en función de lo sublime y lo sagrado, como si la vida misma no fuera sagrada. Pero si el primer milagro de Cristo fue en una fiesta. Fue en una fiesta. Claro. La primera, fue relacionándose. 100%. Cuando Jesús estaba metido en el templo todo el tiempo, lo menciona cuando era niño. 100%. Para aprender, pero después de eso, no era ni para aprender, le estaba enseñando. 100%. Y cuando él empieza su camino, después de Juan, era eso, era estar con la gente, era relacionándose, era orgánico, comiendo pan y así vino. Es. Y riéndose. Súper orgánico. Y me llama la atención porque hablamos de eso en la conferencia, que nosotros hemos convertido, porque Jesús es la imagen visible de un Dios invisible. Es lo que se conoce como el misterio de la encarnación. Él hizo tangible a Dios. Y Jesús, ¿cómo hizo tangible a Dios? Caminando por la Palestina, hablando con la gente. Jesús era echador de cuentos y entonces hablaba con la gente, se relacionaba, se metía en la casa de Lázaro y sus hermanas y comía con ellas. Imagino que me entiende, que se metía en la cocina, revisaba la comida a Marta y echaba un cuento. Era muy relacional. Y te das cuenta que él invirtió su ministerio en círculos íntimos y también en algunos círculos privados. Pocas veces, ¿verdad? Tú vas a ver a Jesús dando un sermón monumental. Tenemos el sermón del monte y un par de sermones, pero la mayoría de las veces Jesús fue muy intencionado en tener relaciones muy íntimas con la gente, y de esas relaciones luego estos dos se transformaron toda Asia Menor y conquistaron el mundo para Cristo. Pero todo nació de relaciones. Pero nosotros como iglesia lo que hacemos es que invertimos la mayor parte de nuestro tiempo en actividades públicas, masivas. Invertimos toda nuestra energía en eventos producidos para el domingo y algo que impresione. Y cambiamos este evangelio relacional por un evangelio cúltico. Además que estos cultos son un asunto absolutamente cultural. O sea, es decir, esta idea de una persona que se para y da un sermón y habla y otras personas lo escuchan, eso es muy griego. Es parte de todo esto que tú veías cuando Aristóteles, Sócrates, Platón se paraban en las plazas públicas y daban un discurso público. Esto es muy cultural griego y nosotros hemos tomado esta idea programática como si eso fuera la iglesia. Y como si eso no lo pudiéramos parar, porque si paramos eso es un sacrilegio, es una cosa que no tiene, es ridícula. Y te digo algo, el asunto es que esa forma o ese medio con el cual nosotros estamos evangelizando o con el cual nosotros estamos construyendo discípulos está por cambiar. Porque las generaciones que vienen necesitan unos espacios para interactuar, no para escuchar un monólogo. Necesitan espacios para hacer preguntas, para descubrir su espiritualidad y no que alguien se las imponga. Para poderle decir, para tener la oportunidad en medio de un escenario un poco más íntimo, decirle, oye, pero ¿tú por qué dices eso? Yo lo veo de esta manera. Y entonces tú poder entrar y hablar de otras cosas. Ahorita me reuní con unos muchachos de República Dominicana que tenían unas dudas de lo que yo dije. Si yo no me siento a hablar con ellos, es como que se hace abstracto lo que hablamos. Pero cuando yo me bajo de la plataforma, hablo con ellos, les explico, les río, me juego con ellos, ¿me entiendes? Nos burlamos, él se burló de mí, yo me burlé de ellos. Entramos en una relación que mis palabras empezaron a hacerse vivas en el corazón de ellos. Y el asunto pasó a otro nivel. Entonces creo que la iglesia debe ser menos cúltica, debe ser más relacional, debe ser una iglesia menos propositiva y más inductiva. Sí. Que la gente descubra su espiritualidad y no que sea una espiritualidad impuesta. Esto es lo que creo y es lo que tú tienes que creer y punto. Eso no funciona con las nuevas generaciones. Sí. Y quizás llevarle un lenguaje que, o no necesariamente en la tarima, pero sí, como dijiste, te reuniste con ellos después y los llevaste a entender tu mensaje. Entonces, porque eso no pasa mucho tampoco. Muchos predicadores están en la tarima, predican, ¿verdad? El mensaje que Dios les dio para dar, pero no necesariamente todo el mundo lo entiende y mucha gente se queda con muchas dudas, muchas lagunas,
que no necesariamente quizás nunca lo llegan a entender, ¿verdad? Ahora también No, a veces y no lo después- entienden, no lo entienden no porque porque el Señor no se baje, es que a veces hay gente que no entiende, usa una verborrea de palabras para explicar Claro, una idea, claro. y tenemos que ser honestos, hay gente Sí. que está en plataforma que no debería estar, Claro. porque lo que hace es aburrir y traer ¿me entiendes? Lo que produce es más barreras. No, y Ya. José Víctor lo habló, estuvo en Aliento, ¿verdad? Hace unos meses. Y él lo dijo, tenemos que simplificar Claro. Sí. estas palabras tan para impresionar, lo Claro. que crea es distancia y la Sí. verdad. Claro, claro. Bro, cuando tú lo que necesitas es que te hablen Y, claro. y también además lo que haces también es menospreciar y subestimar a la gente. Yo a veces veo unos predicadores que dan vueltas en una misma idea 50 veces o no se preparan, entonces no son efectivos. Creo que la gente hoy quiere todo rápido porque todo lo tenemos un clip. Y yo creo que de alguna forma estos, porque no es la iglesia, estos medios como la reunión de domingo, que es simplemente un medio, debe ser absolutamente eficiente. O sea, vamos a lo que vamos. Nada de vueltas, ni de verborrea, ni de, ¿me entiendes? Ni de misticismos innecesarios. Incluso yo creo que hasta la misma adoración la hemos convertido en una experiencia religiosa. Porque ahorita, eso lo hablaba ahorita en la entrevista que me hizo José. Una canción sin contexto, simplemente como parte de la liturgia, termina siendo aburrido. Y yo a veces te digo, tengo que confesarte que a veces estoy en muchos lugares espirituales aburrido. O sea, llego y yo, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué están cantando? No me explican qué es lo que están cantando y Sí, empiezan sí, a cantar sí, como sí. locos y unas canciones que nada tienen que ver con lo que yo estoy sintiendo. Entonces hay que cerrar los ojos. Tú ves a otra gente adorando y tú dices, oye, ¿tú crees que el problema eres tú? Claro. Y tú dices, oye, yo Sí. estoy como poco espiritual, estoy como muy... No, mentira. Ese que tiene los ojos cerrados está haciendo un esfuerzo, pero tampoco está conectado con nada. Claro, y en claro, realidad sí, sí. lo que hacemos es repetir una cosa una y otra vez, esperando sentir lo que Sí. sentimos alguna vez. Claro. Es ridículo porque te das cuenta que Jesús siempre hizo cosas distintas. Tratando de repetir la misma experiencia. Jesús sanó un día a un ciego, le echó barro, otro día le dio una palabra, a otro lo tocó, a otro. Siempre fue poco predecible. Claro. Y lo hizo de esta forma para que nosotros no volviéramos religiosas las experiencias. Siempre Él hizo milagros de forma distinta. Sí, eso yo estaba hablando de eso mismo los otros días. Que la iglesia o la religiosidad ha creado doctrina y reglas y cosas cuando... ¿Qué doctrina y reglas cuando Dios siempre fue personal? Siempre fue personal. Entonces, con la música, por ejemplo, ¿qué tal? Por ejemplo, porque no estoy diciendo cancelemos la oración. No, claro. Tenemos no, una no. banda, nosotros Sí, muy importante. claro. Pero ¿qué tal si alguien se para y dice, mira, vamos a cantar esto, ¿verdad? Esto es lo que vamos a cantar y esto es lo que está en palabra, este es el corazón. Muy breve porque el otro asunto es que ahora tire un discurso que nos aburra a todos. Una prédica, Una prédica, tú sabes que hay gente que no se le puede dar el micrófono porque qué rollo. Ay, yo conozco dos o tres, bro. Qué rollo. Ay. No, qué rollo. Y todo el mundo sabe que el tipo nos tiene a todos aburridos, nadie dice nada, nadie se atreve a quitar el micrófono. No, qué rollo. Pero que la persona te pueda orientar Ya. a que la declaración que tú estás haciendo tiene un efecto en el mundo espiritual, tiene un efecto en tu vida. Y quizás puedes repetir esa frase una, dos veces, entrar en contexto, porque música fuera de contexto, simplemente como parte de la liturgia, termina siendo más religión. Y realmente yo no quiero traer a gente a un lugar en el que ya yo estoy aburrido. Claro. Es triste porque hay veces que decimos, pero trae gente, pero seamos honestos, hay cosas que no disfrutamos ni nosotros, que nos hace pensar que otros lo van a disfrutar. Es que así con todo, bro. Tú no quieres invitar a tus panas o tus amigos, ¿verdad? A un lugar que ni tú encuentras divertido. Claro. No lo tienes ni que pensar en la iglesia, ¿verdad? No pienses en una congregación, piensa en algo. Tú quieres pasarla bien con tus amistades. Claro. Tú no lo vas a llevar al lugar que tú no la pasaste 100%. bien. 100%, que sabes que, ¿me entiendes? Que van a empezar con la piedra de plata, o que sabes que van a empezar con un discurso, como le digo yo, de verborrea, habla y no se calla nunca. Entonces tú no lo vas a hacer. Por eso yo creo que la iglesia debe ser más relacional. Y bueno, si no puedes llevarlo a esa experiencia, llévalo a una fiesta en tu casa, con tus panas, la pasas chévere, conversas, y en medio de eso ellos van viendo que hay algo en ti especial. Y luego ellos mismos te van a preguntar, y loco, yo te veo a ti que hay un brillo en ti, hay algo especial. Y sin un lenguaje religioso ni nada, tú vas a empezar a hablarle acerca del Dios que mora en ti, de todas estas cosas, y va a empezar a producir un efecto mucho más duradero y mucho más real que la experiencia cúltica, que lo que produce muchas veces es un toque en las emociones de la gente que son momentáneas. ¿Cuánta gente llega y dice sentí un par y luego no vuelve más o sigue con su vida como si nada? Mucho. A una experiencia como la que Jesús tiene con esta mujer en el pozo, en el que le da una palabra de conocimiento y toca lo más profundo de su corazón, y la vida de esa mujer fue cambiada para siempre sin tener que cantar 3 canciones y escuchar un sermón de verborrea de palabras. Entonces eso creo que hay que considerarlo. Y nosotros tenemos que atrevernos a hacer cambios.
hay que tener pantalones para decir, Sí, como hemos sí, dicho en Living Room, sí. cerramos un mes en diciembre, Sí. no abrimos el Día de la Madre, no abrimos el Día de la Padre, no abrimos cuando la selección juega. ¿Y por qué? Porque yo me voy a ver el partido. Así de sencillo. Ya. No, que es que no. Empecemos porque yo me quiero ver el partido y si yo me lo quiero ver, tú también. Así Claro. que ni tú ni yo queremos hacer iglesia de esa forma. Y cuando digo iglesia es una reunión dominical. ¿Cómo tú le llamas? Nosotros, Porque es verdad, tú la tienes- reunión. La reunión. La reunión. La Ok. reunión. Nosotros le llamamos la reunión. Ok, súper. Y ¿Y, a- y y a- al y a- lugar cómo tú le llamas? A lo que hacemos le llamamos la comunidad, no la iglesia. La comunidad. Hey, vamos a la comunidad, a la reunión, y verdad, y a mí la gente me dice Carlos, nadie me dice pastor, porque yo creo que muchas veces construimos barreras con la Sí, gente. sí, O sea, sí. esta palabra pastor te pone como por encima, como si tú fueras más espiritual que ellos. Y no es cierto. Nosotros Dios nos ha dado el privilegio de conducir la espiritualidad, pero en medio de esa conducción nosotros también estamos aprendiendo y estamos explorando algunas Claro. cosas. Y es en nuestra vulnerabilidad que tenemos conexión con la gente, no en mostrarnos de una forma, digamos, como... Es que creemos que si nosotros de alguna forma nos ponemos por encima es cuando nosotros tenemos realmente autoridad. Pero la autoridad nace de que la gente vea que tú eres real, que tienes los mismos problemas que tienes que esas personas tienen y que en medio de eso has navegado y que animas a otros a navegar como tú has navegado, sin que tengas que mostrarte como más espiritual o alguna cosa rara. La cosa es, ¿verdad? Solamente culturalmente Puerto Rico, para, ¿verdad? Darte un parámetro, pues nosotros somos, bueno, voy a añadirme, ¿verdad? Somos una tierra bastante, vamos a llamarle religiosa, o yo le digo rajatabla, por la mayoría. So, nuestra congregación, comunidad de aliento, que nosotros también le decimos comunidad, no le decimos iglesia, no, nuestro tiempo, la mayoría del tiempo de nuestro servicio es en, ¿cómo nosotros le llamamos a eso? Whatever, cuando estamos comiendo, en verdad. Ok. Convivencia, nosotros le llamamos convivencia. Ok. Es antes y después. Esa es la mayoría de nuestro tiempo en el servicio. Pero, aún eso, es raro para Puerto Rico. Nosotros somos un extremo. Ok. Y aún así yo veo cosas como que si yo le dijera a un pastor su nombre, yo no me considero religioso, ¿right? Yo no. Pero yo no me veo diciéndole a un pastor el nombre porque yo me siento incómodo. Claro, me pero- saca de lo... Pero es cultural. Es cultural. Es cultural. Sí, muy Hay cultural. ciertas regiones donde tú, oye, a la gente se le dice señor, señora. Pero por ejemplo, mis hijos, yo acostumbro a las mamás cuando yo estaba en el colegio, a las mamás de mis compañeritos, yo le decía señora María, señora Marta. Claro. Mis hijos no le dicen señora a nadie. Y es cultural. Ajá. Es más, mis hijos, tú sabes que los hijos siempre son de un estrato social más alto que uno. Entonces mis hijos viven en otra cultura y en otro contexto económico del que yo nací. Mis hijos le dicen a las mamás de sus compañeros María, Marta, Ya. la llaman por el nombre, Claro. o sea, no hay como esta diferencia. Entonces, por supuesto que en cierto contexto cultural hay que respetar. Ujú. Y sería impertinente que yo llegara a Puerto Rico y yo la tratara a la gente de Carlos, Pedro. No, yo me acomodo un poquito al contexto. Sí, sí. Pero la idea es que si tú quieres alcanzar gente fuera de ese contexto, Que esa es la meta. que esa es la meta, tienes que aprender a usar el lenguaje de la gente. Definitivo. Y sobre todo de los jóvenes, porque los jóvenes, y sobre todo los millennials, que nacieron después de los centennials, que nacieron después del 96, Gracias, hola. Hola. eso, tienen un rechazo hacia la institucionalidad, Full. Ya. hacia incluso la educación tradicional, la iglesia tradicional, porque les representa de alguna forma opresión, Sí. como cosas impuestas. Regla, exacto. Regla. Mandato. Entonces, en ese sentido, usar palabras que causen barreras, lo que produce es un rechazo hacia estas nuevas generaciones que piensan de una manera diferente. No está mal, no es que piensen mal, piensan diferente. Y hay que entender que piensan diferente y usar su cultura para poder llegar a ellos. Ya. Qué duro. Ok. Ya, hablando de eso, ¿verdad? Vi que mencionaste varias cosas. Hablaste de lo de que tú cierras cuando hay un momento importante, pero también mencionaste sobre el hablar sobre el dinero en la tarima. Ok. O sobre, como tú le dijiste, la plata. Ok. Como dijimos de nuevo, estoy de acuerdo que cultural, ¿verdad? Pero aún así yo siento que debe haber un cambio. Yo estoy de acuerdo que, aunque mi cultura, ni en la Biblia le decían pastor tal, le decían el título después de su nombre, porque él no era el título. Tú no le dices a tu pana lo que él trabaja, tú no Así le es. dices, mira, cobrador, Así al es. pana tuyo. Ingeniero Miguel. Ingeniero Miguel, tú le Exacto. dices, ese es mi pana Miguel, él Claro. es ingeniero. Claro. So, pero lo del diezmo, lo de todo eso, ¿cómo ustedes lo trabajan?
Sí, yo creo nuestro llamado, esto es muy de nuestro llamado. Como ustedes lo trabajan. Porque nuestro llamado es alcanzar, digamos, personas que tienen cierta resistencia al estereotipo de iglesia tradicional. Nueva generación. Exacto. Entonces nosotros creemos que uno de los principales obstáculos es el dinero. Claro. Porque se han manejado, se ha abusado. Sí. No es sencillamente porque, la gente tiene problemas en el corazón con el dinero. No, hay que reconocer que se ha abusado. Yeah. Y que la iglesia ha abusado. Y piden 1, 2, 3 ofrendas. Hay abusos con el dinero, compras innecesarias, malos manejos. Entonces no podemos echar la culpa a la gente. Se ha abusado del dinero. Entonces nosotros tomamos la decisión de que no íbamos a pedir dinero en nuestras reuniones. Porque no queremos que el dinero sea un obstáculo. Sí enseñamos generosidad, pero no lo hacemos en plataforma, lo hacemos a nivel relacional. Sí, en discipulado. Exacto, cuando yo tengo una relación contigo, ¿verdad? Y tú me ves como yo soy, me ves, empezamos a modelar lo que es generosidad, una cultura de generosidad. Oye, yo veo que a ti te va súper bien, veo que eres un empresario destacado, cuéntame un poquitico. Yo empiezo a enseñarte, mira, esto es un tema de mentalidad. Yo no soy una persona con mentalidad de víctima, no soy una persona que demando, soy un oferente. Y el Señor te hace un oferente cuando cambia tu mentalidad y te vuelve un dador. Y empezamos a hablar con la gente y enseñamos una cultura de generosidad en la relación. Pero en plataforma, lo único que hacemos en nuestras reuniones es decir, queremos dar gracias a todas las personas que con sus aportes hacen posible esto. Si tú quieres ser parte de ese grupo de personas, puedes serlo. No pasamos no sé cómo le llaman ustedes allá. La canasta. No pasamos una canasta, no pasamos una ollita, no pasamos un alfolí, como le llaman. No pasamos absolutamente nada. La gente que da en nuestra comunidad da por convicción, no por un momento emotivo en el que tú usas las palabras correctas y utilizas malaquías y malditos serán, con nada de eso. Entonces, no usamos ninguna de estas cosas, sino que enseñamos a la gente generosidad. Eso al principio, obviamente es un camino más largo. Sí, tuvimos nosotros que financiar la iglesia por varios años, un grupo de empresarios, pero con el tiempo creamos una cultura de convicción y generosidad y con el tiempo son muchos empresarios los que hoy financian la iglesia, los que hoy financian el movimiento sin necesidad de nosotros tener que manipular o controlar. Y creo que este es un tema que hay que replantear y repensar porque se ha usado mal. Entonces, ¿qué cree la gente afuera? Que la iglesia es un negocio. Sí. La gente cree eso, que la iglesia es un negocio. Y muchas veces le damos razón a la gente con la manera en la que nosotros financiamos la misma iglesia, con la manera en que pedimos, con la manera en que hablamos, a través de manipulación y miedo. Sí, yo creo que ha sido algo que es un tema que quizás no se habla en confianza así. Pero sí, por ejemplo, si yo estoy o yo he estado con gente cercana, familiares, que no necesariamente van a mi misma iglesia y se habla del tema y de forma de broma. ¿Te están sacando la plata? Sí, ya te lavaron el cerebro. Sí. Estás trabajando, va a la plata del pastor para comprar el carro al pastor. Sí, de repente ven el pastor con un buen carro, que es el caso de nuestro pastor. Nuestro pastor es empresario. Claro. ¿Verdad? Y él tiene su empresa, él gana muy bien. Pero de repente lo ven de pastor y asocian la buena casa o el buen carro con la iglesia. Entonces, todo el tiempo es donado. Sí. De verdad, mi papá, pero el pastor, todo el tiempo es donado. Todo lo que, ¿verdad? Él recibe un salario, mejor dicho. Él no recibe un salario. Mira que nosotros, hoy en día hay gente a la que le damos algo, ¿verdad? Porque tiene unos compromisos. Yo creo que debe llegar ahí en algún momento. Pero la mayoría de nuestros campus líderes no reciben, por ejemplo, Andrés, que ahora mismo está liderando Bogotá, no solamente no recibe un peso, sino que él es uno de los dadores principales en la comunidad. O sea, él está en Bogotá, tuvo que pagar más arriendo porque Bogotá es mucho más cara que Barranquilla, lo enviamos a Bogotá. Esa plata sale de su bolsillo, pero nosotros no le damos nada. Y aparte de eso, él es el principal financiador de la comunidad a nivel general. Eso es full convicción. Full convicción. Full. Los primeros 3 años de Living Room los financiamos entre 4 personas. Éramos nosotros quienes poníamos el dinero. Wow. Entonces, la gente sabe que nosotros somos empresarios y a mí sí, yo sí no tengo problema en comprarme mi carro del año y hablar de la casa que estoy construyendo. Y lo hablo con toda convicción porque la gente sabe que la fuente de nuestros ingresos no es la plata que la gente da. No. La gente sabe que en nuestra comunidad hay una fuerte cultura empresarial y que todos nosotros somos empresarios, todos nosotros producimos, todos nosotros hemos dado un ejemplo de emprendimiento y productividad en la ciudad. Y ese ejemplo ahora nos ha dado autoridad para nosotros poder hablar de generosidad y para poder vivir una vida de grandeza. ¿Cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú manejas tu tiempo de ser full-time pastor, líder de ¿verdad? Este movimiento, y ser full-time empresario? ¿Cómo tú manejas esas dos cosas a la vez? Bueno, primero, poco a poco fui transicionando del empresarismo a la vida de inversionista. Okay. Poco a poco he ido transicionando. Pero
nosotros tenemos una cultura en la que fácilmente cambiamos el chip de un momento a otro. Por ejemplo, estamos en la oficina de Living Room y tú me ves a mí hablando, no, mira que este fin de semana vamos a hacer esto, y de pronto cojo el teléfono y estoy hablando, mira, no me has consignado esta plata, mira, tienes que hacer esto otro, mira, tómale las medidas a la planta del edificio, hay que comprar estos muebles, y de pronto ves al director de los creativos que está diciendo, mira, este es el banner que tiene que salir el fin de semana, y de pronto lo llaman de una compañía y le dicen, no, mira, ya te entrego el proyecto, estamos trabajando en eso, algo que tiene que ver con, por ejemplo, con un restaurante. Entonces, en nuestra cultura, todo hace parte de una misma cosa. Un líder de nosotros no tiene que venir y esconderse y coger el teléfono y, mira, que estoy hablando del negocio porque para que el pastor no, todo lo contrario. Claro. Nosotros promovemos que la gente tenga otras fuentes de ingreso. Promovemos, a nosotros nos agrada ver a la gente haciendo otras actividades. ¿Te das cuenta? Pablo, por ejemplo, que fue uno de los evangelistas más grandes a los gentiles, hacía sus carpas, tenía su negocio de carpas y decía, hey, yo sé que el obrero es digno de su salario, decía Pablo, sé que la misma palabra dice, no le pongas bozal al buey que trilla, pero, ¿verdad? Yo prefiero hacer estas carpas para no ser una carga para ustedes. Y para poder hablarles con autoridad, para que me entiendes, no se vea, por así decirlo, limitado el alcance de mi llamado a causa de que ustedes digan que me tienen que mantener. Entonces, este asunto, ¿verdad? No con esto estoy diciendo que los pastores no deban vivir de la iglesia, no lo estoy diciendo. Estoy hablando de nuestro caso la manera que tú particular, claro, ¿no? porque nuestro llamado es particular y creo que cada caso es particular. Yo creo que el obrero es digno de su salario, creo que hay muchos ministros llamados a vivir 100% de eso, pero en el caso de nosotros, que nuestro llamado es alcanzar gente fuera del contexto de la iglesia y gente de cierta esfera sociocultural y económica, definitivamente nosotros no podríamos hacerlo de esa forma. Yo creo que es, como dijiste, es un caso o es un llamado particular. Sí, bien pero pienso que es una buena dirección, ¿verdad? Para la iglesia en general. Como una buena forma de poder hacer iglesia en cuestión, ¿verdad? Hablando de lo monetario. La iglesia es más saludable. Obviamente vemos cómo Dios suple las empresas para financiar su mismo proyecto. Y eso yo lo he visto de cerca porque pues mi esposa es cantante y estamos independientes y hemos podido ver cómo Dios nos ha suplido a nuestras empresas para poder financiar ese ministerio. No es el mismo nivel o tamaño que lo que es la comunidad, pero sí hemos podido ver como que ese principio de cómo funciona. Y está brutal porque Dios mismo se suple. Dios mismo suple todo lo que hace falta. Además que es triste que estas personas que deciden servirle a Dios, una persona que pronto estudió en un instituto bíblico, quiera ponerle el peso de su crecimiento económico a la iglesia. De pronto esta persona también quiere viajar, también quiere ir a un crucero, también quiere conocer París, también quiere, ¿me entiendes? Y tú no puedes poner ese peso sobre la iglesia. Entonces tampoco puedes culpar a la iglesia de no tener acceso a eso. Yo decidí ser pastor y bueno, ahora, ¿me entiendes? Por culpa no puedes culpar a la iglesia de eso. Ni le puedes poner ese peso. Sí, como el pastor que se quejó porque no le habían comprado el reloj. Entonces mil cosas, pues, ve acá, o sea, si tú tienes ganas también de hacer algunas cosas, no le pongas ese peso a la iglesia, busca una actividad que te permita también a ti, que el Señor va a bendecir, va a respaldar. Algo con la iglesia, muévela. Aprovecha las influencias que tienes, conecta personas con otras personas. Por ejemplo, estas, digamos, comunidades tienen una gran ventaja y es que conocemos mucha gente. Y a veces prosperar es tan sencillo como yo te presento a ti con esta otra persona y ustedes hacen un negocio y yo voy en la mitad. Es tan sencillo como conectar puntos, pero hay veces gente que le pasan por enfrente las oportunidades y ni cuenta se da porque no las están esperando. Que como no las están esperando, le pasan por enfrente por las narices, porque lo único que piensan es hacer grupo, cómo voy a, ¿me entiendes? A preparar el mensaje para el domingo. Que tú no ves la iglesia como eso, por lo menos eso no es lo usual. No. Tú no ves la iglesia como para oportunidades de trabajo, de empleo, a veces la mentalidad hasta en Puerto Rico es como que no trabajes con tu gente cercana. Mucha gente... O no trabajes con gente de tu iglesia. No trabajes con gente de tu iglesia. Eso es algo comunitario, eso es algo que se dice en Puerto Rico.
Y Nosotros hacemos en Living negocios entre todos. eso está bello. Entre todos. O sea, yo tengo sociedades con el uno, con el otro. Hacemos negocios entre todos. Y por supuesto le damos prioridad a las empresas de la comunidad. No, claro. Entonces, si vamos a hacer una importación, la hacemos con la persona que tiene la empresa de importación. Si vamos a trabajar con algo de flores, la hacemos con la persona que tiene la empresa de flores. Y le damos mucha fuerza al producto local y al producto de la comunidad. Eso es muy importante porque lo que estamos haciendo es crear una microcomunidad, no solamente espiritual, sino juntos estamos desarrollándonos en la vida. Sí. Juntos estamos prosperando. Y se vuelven relevantes, como tú dijiste, te Exactamente. vuelves relevante en la ciudad, en En la la ciudad. industria. La gente empieza a verte, no solo la gente que va a la iglesia, pero políticos, Así ¿entiendes? es, Gente de así influencia, de dinero. Así es. Empieza a ver el movimiento de la fe Así como es. algo positivo, no Así algo es. negativo. 100%. Vi que por tus redes sociales que estás haciendo este proyecto nuevo que se llama Códigos, un proyecto que tiene un podcast. Háblanos cómo tú llegas a eso, de que sentiste... No, sencillamente hay momentos en que en plataforma decimos algunas cosas, pero no es el tema central. Claro. Y entonces mucha gente queda con inquietudes acerca de, mira, Carlos hizo este comentario, dijo todas otras cosas, y me escriben por interno, y no creo que sean temas que yo abordaría desde la plataforma por lo que te dije. Yo en la plataforma abordo las necesidades de la gente, trato de hablar a la gente a sus necesidades, a lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Entonces hay ciertos temas que nunca abordaría de plataforma y creo que el podcast es una buena herramienta para poder hablar estos temas. Entonces ahí vamos a tocar todo tipo de temas, vamos a hacer entrevistas y vamos a tener un espacio muy abierto, sin que sea un lugar de predicación, sino un lugar donde unos amigos conversan. Y incluso en el próximo episodio voy a aclarar algo importante que no aclaré en el primero, y es que lo que yo puedo estar equivocado en lo que estoy diciendo ahí. Porque cuando tú hablas con un amigo, tú no estás tengo que decir lo correcto. Tú estás hablando con un amigo y tú te despachas, y está bien. Y a veces son temas que salen fluyen en el momento. Y exactamente, y dije algo y si me toca corregirlo después lo corrijo. Entonces lo que quiero es que claro. el podcast recoja la esencia de dos amigos hablando que pueden decir una burrada en algún momento y no hay problema. Eso es lo que... Pero si el podcast es tan preparado y tan producido para eso un sermón. Exacto. Quiero hablar y decir cosas y Sí, mostrar mi lado humano, y cuando quiera irme de alguna forma mostrar esta faceta radical con algunas cosas. Por ejemplo, yo en política soy un poquito radical con algunas cosas, no soporto algunas tendencias, y a veces la gente me dice, no hables de política en la plataforma. Está bien, pero en el podcast sí. No, claro, en el podcast. Claro. Para eso son los mi videos. podcast. Yo le he dicho, si no quieres escuchar mi opinión, No escuches el podcast. No escuches el podcast. En una conversación yo entiendo, pues está bien, me voy a quedar callado, Claro. hablen ustedes. Ya. Pero en el podcast tú no tienes el micrófono. Lo tengo yo voy a decir mi opinión. Claro, así Y de es. eso se trata, pero Sí. está cañón. Hace falta, ¿verdad? Profundizar en ciertos temas que se te pegue la gana hablar. La iglesia necesita saber profundidad de gente de Dios. No solo la vida de Dios, ¿me entiendes? Es todo Así lo que es. rodea, como tú dijiste, de la empresa y toda esa vuelta. Así es. ¿verdad? De ustedes. Así es. Me gustaría tocar el tema de, ¿verdad? Ya que nosotros pues somos músicos también y estamos envueltos ¿verdad? en lo que es la música. ¿Cómo empieza? Yo sé que, ¿verdad? Está la comunidad. ¿De dónde sale o cómo surge lo que es la banda? Sí, en realidad, igual que la comunidad, no nace con el deseo de hacer algo que trascienda las fronteras, sino que encontrábamos que la música que había disponible no respondía a lo que nosotros tenemos en el corazón. Ya. Entonces, la mayoría de las canciones eran traducidas del inglés, y cuando tú traduces del inglés, la música buena, Ajá. era traducir, porque hay todo tipo de música que es escrita en español, pero nada que ver. Sí. Entonces, pero la música buena era traducida al español y no reflejaba lo que decía en inglés. Sí, no tiene esa cierto nivel Sí, de sí, profundidad sí. que tiene el Exacto. tema. Y muchas canciones, además en español, decían cosas que nosotros con las que no estamos de acuerdo. O sea, decir cosas como Dios se quiere ir, Dios está ausente, agarra a Dios, ¿entiendes? La prueba, la dificultad, una cantidad de cosas que siempre estaban como en este asunto de sufrimiento y dolor, y siempre, ¿me entiendes? El hombre de Dios, pobrecito de mí, ay, pobre. Sí, Una cantidad de cosas. Lo que le llamamos como que música o almática. Música que almática, es ya. más bien le da más importancia a la circunstancia o a lo que estamos pasando que exaltar Es que en realidad la teología de hoy sigue presentando a Dios como un Dios que está demandando cosas. Ya. Está demandando siempre que tú des más,
más de ti, más de tu tiempo, más de tu sacrificio. Y la música entonces responde a esa teología. Claro. Ya. La música responde. Entonces, nosotros que estamos predicando un evangelio de gracia, nosotros predicamos gracia radical. Y necesitábamos que nuestra música respondiera a esa gracia radical. Sí, algo que ustedes se sintieran identificados. Exactamente. Entonces, lo que hicimos fue empezar a escribir nuestras canciones para nuestra comunidad. Claro. Obviamente, todas estas canciones están soportadas en la Biblia, no son nuestras ideas. Sí, no son lo que... Entonces, tú te das cuenta que la gente las canta porque dice, esto que estoy cantando yo lo he leído en la Biblia. Entonces, la gente las canta hasta la gente más religiosa, hasta más mente abierta la cantan porque nosotros no ponemos nuestras ideas ahí. Ponemos lo que está en la palabra de Dios. Todas nuestras canciones están, pero casi que texto a texto lo que dice la Biblia. Entonces, lo que hemos hecho es crear música para nuestra comunidad. Y fue una sorpresa para nosotros ver que la música para nuestra comunidad ahora era una bendición para gente fuera de nuestra comunidad. Y de una forma orgánica, así como pasó con la comunidad, la música empezó a expandirse por todos lados. Hicimos una colaboración, por ejemplo, con la banda mexicana Un Corazón. Y esa canción ya tiene más de 220 millones de reproducciones. La estaba escuchando hoy y yo como que... Yo había escuchado esto, mira. Y 220 millones, estamos hablando de una canción de reggaetón. Sí, eso es literalmente. O sea, estamos hablando ya. Sí, 220 millones, ¿me entiendes? Y bueno, y ahí mismo tenemos otras canciones que tienen 64, 22 millones. Y ahí para abajo 10 millones, 9 millones. Nos dimos cuenta que definitivamente había un respaldo, no de algo que nosotros buscamos, sino Dios haciendo lo suyo. Dios empujando su obra, haciendo lo suyo. Yo creo que finalmente si lo que tú estás haciendo es de Dios, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Tú no tienes que empujar que eso crezca, el Señor lo va a hacer. Y eso fue lo que hicimos nuestra música y de pronto de la nada esto explotó. Obviamente hay unos principios que rigen todo lo que hacemos lo hacemos excelente. Buscamos tiene que haber un cierto nivel de esfuerzo. Buscamos los mejores productores. Nuestra música no la mezclamos en Colombia, la mezclamos en Estados Unidos. Nuestra música la mezclan en Los Ángeles, los mejores productores. O sea, todo trabajamos con los artistas, los top de los top, ¿verdad? Si vamos a arreglar una batería, todo lo hacemos con lo más top. Y eso es lo que estamos empezando a promover, es que lo latino se asocia también a cosas de calidad. Porque siempre lo latino era lo mediocre. Entonces nosotros, las películas, todo en realidad, excepto la música, lo único. Sí, pero fíjate que incluso esta música... La música secular. Pero esta música secular que ha crecido, muchas veces tuvo que apalancarse en productores extranjeros y en otras personas. Ahora, obviamente, la gente se ha ido capacitando y ahora estamos haciendo música de nivel. Pero lo que tiene que ver con música cristiana, gospel, como quieras llamarla, nosotros decidimos hacer las cosas con excelencia. Nuestros videos, el primer video que grabamos, que no sabíamos si lo iban a ver 5 personas o si lo iban a ver 1000, lo hicimos con las mejores cámaras, con la mejor producción, con las mejores intenciones. Pero tú lo ves y tú dices, no es gran cosa. Pero para nosotros en ese momento era lo máximo que podíamos hacer en dinero, en producción y en la gente que teníamos alcance. Ahora que ya nuestra música tiene más influencia, ya podemos financiar... Ya podemos financiar a un productor de Los Ángeles, ya podemos financiar a otro tipo de gente y lo estamos haciendo. Ese video, hablando, ¿verdad? De grandes producciones y todo esto, ese último video que grabaron que salió este año, ¿verdad? Del último tema que fue en Argentina. En Argentina, sí. En un teatro. Sí. Y cuéntanos de esa historia, cuéntanos cómo... No, decidimos hacer una gira por Latinoamérica. Y la primera ciudad fue en Colombia, Bogotá, que no teníamos campus ahí todavía y fuimos y hubo un respaldo increíble, gente de otras ciudades, de otras iglesias cantando nuestra música. Luego nos fuimos a Argentina y en Argentina tú sabes que la gente es súper fan del fútbol y hacen coritos. Y así como tú ves los coritos en el estadio para cantar a los equipos de fútbol, así mismo es con el worship. O sea, una respuesta increíble a lo que estábamos haciendo. Entonces logramos capturar eso en un video, que es lo que viste ahí en ese último video. Estuvimos también en Ciudad de México, en Guatemala y ahora vamos a Chile. ¿Y cuándo en Puerto Rico? Pronto. Sí, estaría súper. Pronto. Sí. Nosotros íbamos a ir a Puerto Rico a un evento grande, no recuerdo bien el nombre, pero fue antes del último huracán. ¿Antes de María? Antes de María. Hace 5 años. Hace 5 años nos invitaron, íbamos a ir y estábamos ya agendados en un evento muy grande y una semana o 2 semanas antes del evento pasó este asunto y... Sí, ¿Hasta fue justamente antes de María? Sí, antes, hasta la iglesia que nos iba a... ¿Te recuerdas? Yo me acuerdo, wow. sí. Okay. Entonces, no sabemos qué pasó, pero
Pero, sí, no, es que pero eso fue una catástrofe. Puerto Rico quedó devastado. Ok. Si no había break ahí. Nada. Bueno, a mí no me llegó la luz Por hasta meses. 9 meses. Wow. Sí, bro. No te puedo creer. Sí. No hay luz por 9 meses. De suerte nuestra área tenía un manantial de agua y por ahí. Pero 9 meses sin luz. Imagínate, o Sí. sea, volver a la vida primitiva. Sí, por Básicamente, varios meses. brother, por Impresionante. varios meses. Hay gente que Sí. le llegó a la semana, pero hay gente que le llegó. Puerto Rico es súper lindo. Estuve por allá en un crucero, me bajé, me pareció increíble. Nos tienes que avisar. Porque la área que te bajan del crucero no es. ¿Sabes Puerto qué me Rico. pasó eso? Que una cosa que yo dije fue, pero aquí no hay playa, ¿y dónde se baña la gente? Ya. Y yo me fui de Puerto Rico con la idea que Puerto Rico no tiene playa. Ya, O sea, ya. sí sé que queda, o sea, sí, obviamente, Tú sabes que Puerto Rico. obviamente obviamente Sí, entiendo sí, el concepto, estoy viendo el sí, mar, sí. pero Pero no veo, es como playa Panamá, hermosa, como tú dices. Panamá, ¿me entiendes? Que tú en Panamá tú no encuentras una playa linda. Entonces yo me fui con la sensación de que Puerto Rico era igual que Panamá. Pues, No, Puerto no, Rico no. tiene dos de los 7 lagos bioluminiscentes. Puerto Rico tiene una playa de arena negra que solo está en los Netherlands también. Puerto Rico tiene un montón de Sí, cosas. no. Tiene una playa Sí, es bien nominada. diverso, es bien Sí. diverso. Tenemos un bosque seco, que es como un desierto, tenemos el yunque. No conocí nada de eso. escucha. Me llevaron, ahí estuve caminando por donde grabaron Despacito y no sé qué, toda esa zona de ahí. La perla, la Te perla. fuiste para la Me perla. fui a la perla. Y Qué chévere. funny. Chévere, Oye, chévere. pues, pero chévere estar ahí donde grabaron esa Sí, canción. sí, o sea, es se siente icónico, una- es icónico. Es icónico, es Pero icónico. tienes que ir a Puerto Rico y después nos avises y nosotros te decimos cuál es la vuelta de verdad. Claro que sí, hay que ir allá. Bueno, gracias por estar con nosotros, de verdad, un sí, privilegio. Lo disfruté mucho, me gusta mucho su vibra, su Gracias. chévere, me gustó mucho el ambiente. Qué bueno. Yo creo que estamos, del último podcast al de hoy, yo creo que es súper cool la transición, porque la última fue alguien secular de un podcast bien reconocido en Puerto Rico, y pues tú eres alguien que, Ajá. yo creo que alguien como él, o gente que escucha ese mensaje que él lleva, Sí. estaría muy de acuerdo. So, Sí. Yo creo que es la perfecta transición para, Ok. para nuestros podcasts. So, Ok. Yeah. Gracias por estar con nosotros. Oye, nos ha encantado. Un placer. Me encanta. Bueno, Corillo, peace Bueno, out. Corillo. Eso.